En este video vamos a ver la configuración de los principales módulos del pack Empresa Veranis. Lo que vamos a hacer primero será visualizar las posiciones que tiene la plantilla colocando signo de interrogación y luego la variable TP es igual a 1. Con esto entonces habilitaremos la visualización de las posiciones. Luego vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde extensiones, gestor de módulos, vamos a analizar cada uno de los módulos y las posiciones que estos ocupan. Vamos a previsualizar nuevamente el sitio sin las posiciones y vamos a revisar entonces desde la posición superior. Bien, en la posición superior actualmente no hay ningún módulo. El menú viene integrado con la plantilla. Lo que vamos a ver es la posición eslogan. Vemos aquí este módulo en donde se muestra un texto, pero también se repite en la parte inferior. Es decir, este texto de eslogan, en la posición eslogan, tenemos el mismo nombre de posición en la parte inferior. Entonces, si nos dirigimos al gestor de módulos y ubicamos la posición eslogan, vamos a ver que se trata de un módulo de tipo HTML personalizado. Al ingresar entonces a este módulo, en salida personalizada, aquí no vamos a ver ningún texto aún, sin embargo, si vemos el código de este módulo, el código HTML, vamos a ver el texto que podemos cambiar. Vamos a realizar entonces un cambio. Supongamos que nuestro eslogan es brindando los mejores productos, y acá en la parte inferior vamos a colocar, por ejemplo, mi empresa, y vamos a guardar. Entonces, una vez que hemos realizado eso, al refrescar vamos a ver que en la parte superior ya ha cambiado, y como esta posición de eslogan también se repite en la parte inferior, también tendré que este módulo se está mostrando también en la parte inferior. Bien, luego tenemos otra posición que es en donde se muestran estos artículos, específicamente la posición 1, posición 2 y posición 3. Vamos a revisar esto. Estos artículos de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, también se puede acceder directamente a ellos desde los ítems de menú. Por ejemplo, si hago clic aquí, aparecerá quiénes somos, pero también lo mismo si accedo desde el ítem de menú de quiénes somos. Entonces, este texto es el del artículo y el módulo que se utiliza hace referencia precisamente también a este artículo. Vamos a revisar esto. Por ejemplo, el artículo o el módulo de quiénes somos es un módulo de tipo artículos de la categoría y se encuentra en la posición 1. Vamos a revisar la configuración. En opciones vemos específicamente las opciones de filtrado, que está haciendo referencia a la categoría información. Y algo importante aquí es los IDs de artículo a excluir, que es el 3 y el 4. ¿Qué sucede si no excluyo? Vamos a suponer que elimino, guardo esto, y al refrescar vamos a ver que en esta posición 1, adicionalmente al artículo de quiénes somos, está que se repite el artículo de qué hacemos y dónde estamos. Es decir, se está repitiendo estos artículos, puesto que estos también pertenecen a la misma categoría de información. Entonces es por eso que acá tenemos este parámetro de exclusión. Estoy excluyendo estos IDs. ¿Y de dónde salen esos IDs? Ahora vamos a revisarlo. Vamos a dirigirnos a contenido, gestor de artículos, y desde aquí vamos a filtrar los artículos de la categoría información. Aparecen 3. En la parte final tenemos una columna de ID, que es lo que precisamente nos da los IDs de los artículos. Entonces, la idea es que a través de este módulo, que puede mostrar varios artículos, mostrar uno solo. Y como hay 3 en una categoría, en este caso es información, excluyo el resto, de manera que solamente se verá un artículo. Ahora bien, esto podría hacerse con un módulo personalizado, un módulo HTML, pero me abrevia la administración, puesto que solamente manejo
todo desde un artículo y automáticamente se cambiaría también en estos módulos. Entonces lo mismo sucedería para cada uno de los otros módulos de qué hacemos y quiénes somos. Si nos dirigimos a gestor de módulos, nuevamente vamos a ver que, por ejemplo, qué hacemos, en este caso en la posición 3, en opciones de filtro vamos a ver que está excluyendo a los otros artículos que son 2 y 3. Bien, en este módulo tenemos opciones adicionales, por ejemplo de visionado, en donde puedo mostrar o ocultar algunas cosas. Por ejemplo, puedo definir también el límite de caracteres de introducción, que son estos que se están mostrando aquí. Puedo ocultar o mostrar el leer más, etc. Entonces, usualmente las configuraciones por defecto son más que adecuadas, así que no es necesario modificar nada ahí. Luego tengo este otro módulo de necesitas información, en este caso en la posición 4, vamos a revisar entonces el módulo de la posición 4, en este caso es un HTML personalizado. Si vemos la salida personalizada veremos lo siguiente. Entonces, para hacerlo más sencillo podemos ir a la parte de diseño a través del editor JCE y desde aquí cambiar los datos que necesito. Por ejemplo, colocamos lo siguiente. Y luego en contactar, en este caso ya está predefinido para hacer referencia al ítem de menú de contacto, pero si por alguna razón queremos cambiarlo, vamos a suponer, tenemos que marcar el link y desde aquí, desde esta opción, vamos a ver la URL que se ha generado. Entonces, esto si lo eliminamos por error, supongamos, entonces podemos hacer referencia nuevamente desde el editor JC a través de esta opción de link. Hacemos referencia a contacto y se generará nuevamente la URL. Entonces acá simplemente guardamos y cerramos. Lo único que hemos cambiado en este caso es el número. Si refrescamos, vamos a ver ahora que ya tenemos los cambios. Y si utilizamos el botón, vamos a ver que nos llevará al formulario de contacto, que es precisamente también accesible a través del ítem de menú. Luego tenemos el slide, que ya lo habíamos visto en otro video. Tenemos aquí unos módulos de servicios, vamos a ver en qué posición se encuentran. Bien, aquí no marca la posición específicamente, pero si vamos al gestor de módulos, vamos a ver que tenemos 3 módulos de servicios, servicio 1, 2 y 3. En la posición del 5 al 7 respectivamente, y al igual que los módulos que habíamos visto anteriormente, son de tipo artículos de la categoría. Es decir, si vamos a contenido, gestor de artículos, y en este caso vamos a filtrar por la categoría servicios, vamos a encontrar 3 artículos de servicios con sus respectivos ID de 5, 6 y 7. A diferencia de los otros módulos, en este caso adicional al texto tenemos una imagen, tal como vemos aquí. Cada uno de ellos tiene una imagen diferente, por ejemplo el servicio 3. Y entonces lo que hace este módulo es mostrar el texto y también la imagen. Si refrescamos la página vamos a ver que tiene un efecto interesante porque la imagen aparece desde abajo, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo está configurado este módulo. Nos vamos a extensiones, gestor de módulos y vamos a suponer que revisamos el servicio 1 en la posición 5. En opciones, entonces, opciones de filtrado, vamos a encontrar que está haciendo referencia a esta categoría, pero puesto que esta categoría tiene más de un artículo, entonces será necesario, al igual que vimos anteriormente, excluir los otros artículos. Entonces desde aquí se excluiría. De esa manera entonces configuro cada uno de estos módulos de servicios. Luego tenemos acá las opciones de visionado, límite de texto, etc. Lo importante aquí también, adicional a lo que hemos visto, es el CSS del módulo. En cada uno de ellos tendré un CSS diferente, en este caso white. Por ejemplo, si quito esto y guardamos, vamos a ver, si refrescamos el frontend de nuestro sitio web, vamos a ver que toma una apariencia oscura. Es decir, el CSS o la apariencia de color, de fondo para cada uno de ellos, lo da precisamente en las opciones avanzadas la clase CSS que se define aquí. Es importante dar un espacio delante y en este caso se pintará de blanco. Vamos a ver el otro módulo que es de color verde, que es el servicio 2.
Ingresando al servicio 2 entonces, en opciones vamos a opciones avanzadas y en este caso está configurado así con highlight. En el caso del servicio 3 posiblemente no tenga ninguna configuración, vamos a configurarlo o vamos a revisarlo. En opciones avanzadas tenemos dark. Entonces de esta manera vamos a revisar si quito esto, posiblemente sea la configuración por defecto de dark. Si grabo y refresco entonces vamos a ver que aparece de la siguiente manera. El dark lo que hace es formatear también el título, entonces sí es importante colocarlo explícitamente. Vamos a colocarlo entonces nuevamente con dark. Guardamos esto y al refrescar vamos a ver que ha tomado la apariencia. Luego seguimos con los otros módulos. Bueno, en este caso estos artículos, últimos artículos de nuestro blog, no es un módulo precisamente. Esto se configura en el ítem de menú de inicio. Vamos a verlo aquí de manera mejor. Tenemos un artículo en la parte izquierda y 3 links. Entonces si nos dirigimos al banner de nuestro sitio web y luego en menús, gestor de menús, menú principal, en el ítem de menú de inicio que es de tipo de artículos destacados, en opciones avanzadas vamos a ver que tenemos configurado un artículo de introducción, una columna y 3 enlaces. Es decir, con esta configuración la plantilla formatea de esta manera. Supongamos de que configuro acá 2 artículos de introducción. Guardamos esto y al previsualizar vamos a ver ahora que aparece de la siguiente manera. Aparece 2 artículos de introducción en la parte izquierda y bueno, como ya no hay más artículos aparecerá solamente los enlaces de los que quedan. Entonces, como la plantilla ya da un formato predefinido a los artículos destacados o artículos que se muestran en la página de inicio, entonces es conveniente dejar esta configuración por defecto y que quede de esta manera. Luego tengo el otro módulo que se repite, que ya lo habíamos visto, el de la posición de eslogan. Tengo el módulo de pie de página o footer. Vamos a revisar entonces en gestor de módulos, salimos de aquí, en extensiones, gestor de módulos, ubicamos el módulo de pie de página que está en la posición footer. Desde este módulo en realidad no puedo configurar nada. Este módulo hace referencia a un archivo de traducción, entonces si deseo cambiar los textos en esta sección, entonces necesitaré ubicar un archivo de traducción. Nos dirigimos entonces a componentes y vamos a ayudarnos del componente Explorer que nos permite navegar sobre los archivos de mi sitio web. Entonces navegamos sobre los archivos, ubicamos la carpeta de idiomas, la carpeta del idioma español y desde aquí vamos a ubicar un archivo de traducción para el módulo de footer. Entonces ubicamos este archivo, debe tener el prefijo mod y lo tenemos aquí, modfooter.ini. Si editamos este archivo vamos a ver entonces lo siguiente. Tenemos aquí el copyright, el símbolo del copyright, un parámetro de fecha, el nombre del sitio y acá dice todos los derechos reservados. Luego en la parte de la línea 2 tengo los links de web empresa y hosting Joomla. Bueno, si deseo puedo eliminar completamente todo este texto o simplemente cambiar los links. Por ejemplo, hay que tener en cuenta aquí que estos símbolos significan comillas, entonces es importante dejar igual como está configurado aquí, de otra manera podría salir error. Entonces, por ejemplo, acá podría cambiar la URL, miempresa.com, simplemente, y en el texto de hosting Joomla podría cambiar aquí mi empresa, por ejemplo. Luego el otro texto, el otro link lo dejamos como está. En la parte superior todos los derechos reservados colocamos de mi empresa. Listo, y guardamos. Una vez que hemos guardado entonces nos dirigimos al frontend del sitio y al refrescar vamos a ver que ya ha cambiado. Entonces acá aparece el link de mi empresa
que si vemos en la parte inferior izquierda, aparecerá el link de mi empresa. Luego tengo copyright 2003, todos los derechos reservados de mi empresa. Bueno, el texto es demasiado largo, tendría que modificarlo. Si tengo problemas con el editor, puedo cerrarlo y volver a abrir. Entonces ubicaré nuevamente el mod footer y al editar vamos a verlo correctamente. Entonces podemos eliminar todo esto y dejar solamente mi empresa, suponiendo que queremos eso. Entonces vamos a refrescar y veremos entonces lo siguiente. Entonces puedo hacer los diferentes cambios que deseo para el módulo de footer. El hecho de que se encuentre en un archivo de idiomas es suponiendo que tengo también el idioma inglés configurado en mi sitio web. Entonces tendría que también hacer lo mismo para este archivo de módulo en la carpeta del idioma inglés. Bien, vamos a seguir viendo el resto de módulos y vamos a ver ahora estos módulos de redes sociales que aparecen en la parte inferior. Se encuentran en la posición social. Entonces nos dirigimos nuevamente a extensiones, gestor de módulos, y desde aquí vamos a ubicar el módulo de redes sociales. Se encuentra aquí, es un módulo de tipo HTML personalizado. Podemos ver la salida personalizada a través del código. Desde aquí, si conocemos algo de HTML, podemos hacer directamente las modificaciones que necesito. Tal como vemos aquí, tenemos los trends links, están formateados como unas clases, y acá tenemos el texto que se está mostrando en cada uno de ellos. Bueno, en realidad el texto no se muestra porque las clases reemplazan con estas imágenes. Entonces, si no quiero complicarme, simplemente marco el link y desde aquí utilizo esta opción de enlace para colocar aquí la URL. Y aquí colocamos en nueva ventana, actualizamos y guardamos y cerramos. Bien, ahora sí se ha almacenado. Refrescamos entonces esto. Y al dirigirnos vemos en la parte inferior izquierda que abrirá en una nueva ventana la URL que le he dado, ¿no? En este caso de Facebook, y con la URL de mi empresa. Bien, tengo módulos adicionales aquí. El módulo de categorías blog y de los más leídos que se están mostrando en la posición sidebar. Entonces estos módulos se están mostrando cuando navego sobre el ítem de menú de blog. Ven en la parte derecha dos módulos. Entonces estos módulos, tal como indica acá, uno de ellos es categoría de los artículos. Si ingreso a este módulo, por ejemplo, voy a verificar que está haciendo referencia en opciones a la categoría principal del blog, y esta a su vez tiene dos subcategorías, categoría blog 1 y categoría blog 2, son las que aparecen aquí. Y luego los artículos más leídos, que también es un módulo que viene por defecto con Joomla. Vamos a cerrar esto. Los artículos más leídos en la posición sidebar 2 está solamente mostrándose en este ítem de menú de blog y está haciendo referencia a todas estas categorías. La cantidad máxima de artículos es 5, entonces puedo configurar de la manera que necesite. De esta manera entonces hemos visto la configuración de los principales módulos del pack Empresa Veranis.